Galicia, una tierra de lluvias, de meigas, de horizontes verdes, de historias, pero también una tierra de lucha silenciosa y subterránea. Era la madrugada de un 27 de mayo de 1988, en Perves, A Coruña. La gente aún no se había levantado, las cafeteras todavía no estaban sonando, y el rocío de la mañana aún no había tenido tiempo a sentarse, cuando de repente una fuerte explosión acababa de despertar a todos. Aún no se sabía quién ni dónde, pero al poco tiempo empezaron a llegar noticias de que esta deflagración habría ocurrido en la residencia del mismísimo Fraga, el por aquel momento presidente de la Xunta y fundador del Partido Popular. Su casa había quedado destruida, hecha añicos, como si de una demolición se tratase. El mensaje había quedado claro. Este grupo tenía capacidades para atacar a figuras importantes del Estado. Pero bueno, para entender esta historia y al ejército guerrillero del pobo galego célibe, primero habría que remontarse casi 15 años atrás. Era 1975, Franco acababa de morir. La gente estaba contenta, algunos no tanto, pero en Galicia llevaba años gestándose un independentismo a algo radical. El referente político era la Unión do Pobo Galego, fundada en 1963 en la clandestinidad. Eran de ideología marxista-leninista y anticapitalista. Muy pronto, dentro de la UPG, un sector decidió que las palabras no bastaban. Así, crearon un frente militar propio, sin nombre oficial al principio. Era simplemente el brazo armado de la UPG, y su objetivo, principalmente sabotajes contra bancos, cuarteles y símbolos del Estado. Pero con la llegada de la democracia, la UPG intentó moderarse para entrar en las instituciones. Entonces fue cuando los más radicales se tuvieron que ir. Se escindieron y así nacieron dos grupos clave, la Liga Armada Galega y la Loita Armada Revolucionaria. Pero ambos grupos todavía tenían mucho que aprender. Este salto de calidad llegó con la fusión de dos organizaciones, Galiza CIB, OLN, que era una escisión de la UPG, y el Partido Comunista de Liberación Nacional, el PCLN. De esa unión, en 1986 nació el Ejército Guerrilleiro do Pobo Galego CEIB. El FPGC se presentó en sociedad el 11 de febrero de 1986 con un comunicado en el diario A Nosa Terra. Su objetivo era la independencia de Galicia y la construcción de un Estado socialista, muy a la par que su contraparte vasca, conocida como ETA. Su primer líder fue Antón Arias Curto, un exmiembro de la UPG que había estado en la cárcel por pertenencia a banda armada. Arias Curto tenía una obsesión, no quería muertos. En sus primeras declaraciones a la prensa dejó claro: nosotros no derramaremos sangre, lucharemos contra los símbolos del poder, pero no contra las personas. Y al principio cumplió, pero todo esto cambió en 1988. El 27 de mayo de 1988, el FPGC dio un golpe de efecto sin precedentes. Esa noche, un comando se acercó al chalet que Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Junta y exministro franquista, tenía en la localidad coruñesa de Perves. Colocaron una potente bomba, calculada con unos 25 kilos de dinamita, junto a la vivienda, a las 4 de la madrugada. La explosión destrozó por completo la casa. Por suerte, para Fraga, él no estaba dentro. Pero el mensaje era claro: nadie está seguro, ni el presidente. El periódico ABC, del 28 de mayo de 1988, titulaba «Atentado contra la vivienda de Fraga en Perves». Otros diarios hablaban de «declaración de guerra». El gobierno reaccionó con dureza. Antón Arias Curto fue detenido meses después y condenado a 14 años de prisión por este atentado. Curiosamente, otros líderes del FPGC, como Manuel Chao do Barro, fue juzgado por el mismo atentado, pero absuelto por falta de pruebas. Este ataque sería el primer gran golpe propagandístico del grupo, y también sería el principio del fin de la política de no sangre. El 2 de febrero de 1989, una patrulla de la Guardia Civil recibió un aviso de accidente en la carretera de Monfero, en A Coruña. Los agentes Benedicto García Ruzo y Antonio Pérez Freire se dirigieron al lugar. Era una trampa, no lo sabían. 4 miembros del FPC estaban esperando, y cuando los guardias civiles se bajaron del vehículo para auxiliar al supuesto accidentado, los terroristas abrieron fuego con armas automáticas. Benedicto García Ruzo cayó muerto en el acto, y Antonio Pérez Freire recibió 6 disparos y quedó mal herido. Los agresores huyeron,
pero este sería el primer asesinato cometido por el EGPGC. La noticia daría la vuelta a España. Hasta el mismísimo Felipe González, presidente del país, declaró que todo esto es un disparate. Este atentado fracturaría al grupo, ya que varias facciones abandonarían las armas. Pero la dirección, ahora liderada por Manuel Chao do Barro, un electricista de 28 años con un pasado en la lucha antifranquista, decidiría seguir adelante. Chao era más radical y menos escrupuloso que Arias Curto, y bajo su mando, el EGPGC se volvería todavía más sanguinario. El 29 de octubre de 1990 iba a ser una noche más en Santiago de Compostela. La discoteca Clangor estaba a rebosar. Gente joven, música alta, luces, humo. Sobre las 2 de la madrugada, 2 miembros del EGPGC entraron en la discoteca. Llevaban una bomba con temporizador. Su objetivo teórico eran las máquinas de juego relacionadas con narcotraficantes, pero algo salió mal. Cuando estaban colocando el artefacto detrás de los equipos de sonido, la bomba explotó prematuramente. La explosión fue devastadora. Murieron en el acto los 2 terroristas, cuyos cuerpos quedaron irreconocibles, y también una joven viguesa que bailaba en la pista. Se llamaba Mercedes Domínguez Rodríguez y tenía 26 años. Más de 40 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, las cuales quedaron con secuelas, y fue el mayor baño de sangre del independentismo armado gallego. La sociedad gallega, que hasta entonces había mirado al EGPGC con cierta ambivalencia, se volvió en contra. Los periódicos hablaron de bárbaros, asesinos sin causa, y Manuel Chao do Barro fue señalado como el cerebro del atentado. Había ordenado la misión desde Portugal, donde él se había refugiado. Tras la discoteca Clangor, el EGPGC entró en una espiral autodestructiva. Las fuerzas de seguridad intensificaron la caza y captura de sus miembros, y en 1991 se produjo un golpe clave. La policía portuguesa descubrió una base del EGPGC en Sesimbra, al sur de Lisboa. Allí encontraron 40 kilos de explosivos, armas y documentación comprometedora. Y ese mismo año, Manuel Chao do Barro intentó volver a España desde Holanda. En España sería detenido en un paso fronterizo, en Lleida, gracias a la cooperación internacional. En su poder llevaba mapas, manuales de fabricación de bombas y carnés falsos. Con él cayeron sus colaboradoras más cercanas. Los juicios duraron años, y en 1996 la Audiencia Nacional condenó a Chao a 17 años de prisión, por el atentado de Clangor, por asociación terrorista y por tenencia de explosivos. Arias Curto, que ya había cumplido parte de su condena por el atentado a Fraga, fue condenado a otros 14 años más. Así, el EGPGC quedó descabezado, y en los años siguientes solo se produjeron algunos golpes testimoniales, pero algo quedaba claro: la época dorada de la guerrilla gallega había terminado. Pero el independentismo armado no murió, resucitó con otro nombre. En 2005 apareció un nuevo grupo, RG, o Resistencia Galega. Se presentó con un manifiesto en el que reivindicaba la herencia del EGPGC y de toda la lucha armada anterior. Su modus operandi cambió. Ahora evitan atentar contra personas, al menos públicamente lo dicen, y se centran en infraestructuras económicas y simbólicas. Sus objetivos favoritos son sucursales bancarias, concesionarios de coches de lujo, torres de alta tensión de empresas energéticas y también obras del AVE. Las autoridades españolas, la Audiencia Nacional y Europol consideran a RG una organización terrorista, y el Ministerio del Interior lo incluye en sus informes anuales de lucha antiterrorista. Entre los atentados más sonados de Resistencia Galega están en 2006 una bomba en una oficina de Caixa Galicia en Vigo, en 2010 un artefacto contra un cajero automático en A Coruña, en 2015 un atentado con explosivos en la estación de tren de Ourense que causó solamente daños materiales, y en 2018 un coche bomba junto a la comisaría de la Policía Nacional en Ourense. La onda expansiva destrozó varios vehículos y ventanas y no pasó nada más. Fue reivindicado también por RG. Además, el grupo ha atentado contra sedes del PP y del PSOE, así como contra empresas vinculadas a la construcción de plantas de celulosa en Galicia. A día de hoy, Resistencia Galega sigue activa. Aunque su capacidad operativa es muy limitada, la policía los desarticula periódicamente, pero siempre aparece algún comando suelto. Y desde luego, lo que no se pueden olvidar son las víctimas. En primer lugar, a Benedicto García Ruzo, el primer guardia civil asesinado en Monfero, el cual, como cualquier otro día, se presentó a acto de servicio, sin saber que iba a morir a una corta edad por sucesivos disparos realizados por gente que de nada le conocían.
También recordar a su compañero, Antonio Pérez Freire, que aunque sobrevivió, quedó marcado de por vida. También a Mercedes Domínguez Rodríguez, la joven de 26 años que simplemente fue a bailar y nunca volvió a casa. El independentismo armado gallego ha sido siempre una nota a pie de página comparado con ETA, pero en Galicia también dejó heridas profundas. Hoy muchos de sus antiguos líderes están en libertad, algunos arrepentidos y otros convencidos de que su lucha fue justa. La polémica sigue viva. Cada año, colectivos afines a Resistencia Galega organizan homenajes a los guerrilleros caídos, mientras las asociaciones de víctimas piden que se les siga persiguiendo. La historia del FPGC y Resistencia Galega es la historia de una utopía que se manchó de sangre, una idea independentista que, al coger las armas, perdió buena parte de su legitimidad. Y en los comentarios, cuéntame, ¿crees que algún día Galicia conseguirá su independencia sin violencia? ¿O por otra parte crees que la historia demuestra que los estados nunca sucumben ante este tipo de grupos? Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que esté interesado en la historia. Yo soy Historia al Momento y nos vemos en el próximo episodio.